Cordial saludo. En este video le voy a hablar de análisis combinatorio. Lo vamos a hacer en unas 3 clases. En esta primera vamos a dar exclusivamente el concepto de análisis combinatorio. Lo vamos a estudiar en 4 temáticas que son factorial, permutación, variación y combinación. Primer tema del análisis combinatorio factorial. P es un número natural, se puede incluir el 0 también, y se lee P factorial colocándole signo de admiración, que significa este número P multiplicado por el anterior, por el anterior, por el anterior, por 3, por 2, por 1, hasta que llegue, lógicamente, desde el número P hasta el número 1 multiplicados. Miremoslo en un ejemplo. Ejemplo 1. 4 factorial. Entonces inicio en 4 hasta que llegue el 1. Entonces mírelo acá. 4 se disminuye 1, se disminuye 1 hasta que llegue el 1. 4 por 3 por 2 por 1. Factorial incluye el tema de factor. Multiplicamos 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, por 1 habría 24. 4 factorial es igual a 24. Ejemplo 2, c factorial. Observe entonces, multiplicamos 6 hasta que llegue el número 1. Entonces 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Al hacer esta multiplicación, entonces tenemos un resultado de 720. Esto es factorial. Este tema lo vamos a tener aplicado dentro del análisis combinatorio. Tenemos un conjunto con varios elementos. Nos piden que los organicemos así, o en una permutación, o en una variación, o en una combinación. Entonces, mucho cuidado. Entonces nos dan un conjunto con varios elementos y nos piden que los organicemos de alguna manera. Y terminamos haciendo una permutación, o una variación, o una combinación. ¿En qué momento es una permutación? Cuando los elementos que participan ahí, en ese conjunto, en el ordenamiento, están todos. ¿Cuántos ordenamientos distintos se pueden construir con todos los elementos del conjunto? Entonces, repito nuevamente, están todos los elementos y empezamos a ordenarlos de diferente manera, pero todos los elementos que están colocados ahí. Entonces, hay permutación con repetición y sin repetición. Ordenamiento donde están todos los elementos. Permutación. Miremos la variación. Variación. ¿Cuántos conjuntos distintos con igual, más o menos elementos de los dados se puede construir con los elementos del conjunto? En la permutación participaban todos los elementos. Acá pueden ser menos elementos, o la misma cantidad de elementos, o más elementos. En ese caso tenemos una variación. Y vamos con el tercer tema, que es la combinación. La combinación, entonces, ¿cuántos conjuntos distintos, sin importar el orden, con menos elementos de los dados se puede construir con los elementos del conjunto? Entonces, en la combinación, entonces, generalmente participan menos elementos, y el orden en que los coloquemos no importa. Entonces, esto es, digamos, el concepto general de lo que tiene que ver con el análisis combinatorio en el tema de factorial, permutación, variación y combinación. Repito nuevamente, permutación participan todos los elementos, en la variación pueden ser menos, igual o más elementos, en la combinación generalmente lo que vamos a estudiar en otro momento son menos elementos tomados del conjunto. Listo, en los 3 temas puede ser permutaciones con repetición, sin repetición, variaciones con repetición, sin repetición, y combinaciones con repetición y sin repetición. Miremos las permutaciones. Hemos dicho que en las permutaciones participan todos los elementos. Observemos algunos ejemplos. Estamos únicamente identificando si es o no es permutación, si es variación o si es combinación. ¿Cuántos ordenamientos se pueden hacer con los dígitos del número 6, 7, 8 y 2? O sea, los dígitos 6, 7, 8 y 2. Entonces, como es el ordenamiento, participan todos 4. Entonces, un ordenamiento sería 6, 7, 2 y 8.
ya se cambió el orden, pero participan todos. Entonces, en este caso es un ejemplo de permutación. Miremos otro. ¿Cuántos ordenamientos se pueden hacer con las letras de la palabra calarcá? Una ordenación puede ser colocar primero las letras, sería A, luego C, L, R, C. Bueno, y salen muchas permutaciones con la palabra, con las letras de la palabra calarcá. Participan todas también. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar las letras de la palabra IFES? Entonces aquí tengo IFES. Otra palabra podría ser, cambiando la I y la C, sería CIEFES. Y lógicamente participan todas las letras que están aquí, que son 5, y por eso se llama permutación. ¿De cuántas maneras se pueden organizar 6 personas en una fila? Entonces ya se sabe que están las 6 personas. Entonces se cambia la primera para el segundo puesto, es otra forma, y se van cambiando entre ellas. Entonces participan todas 6 personas, pero en distinto orden. Permutación. Miremos ahora el concepto de variación. En la variación habíamos dicho inicialmente que pueden participar menos, la misma cantidad o más elementos. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden armar con los dígitos 3, 5, 7 y 8? Entonces aquí tenemos un número, podría ser 357. Otro número podría ser 355. Otro número 333. Esa sería una variación. Pero como yo digo 357, digo 355, en el caso se repetiría el 5. Entonces sería una variación con repetición. Participan menos elementos. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 5 personas en una banca de 3 puestos? Entonces tenemos 3 puestos, las 5 no caben ahí sino 3. Entonces inicialmente se ubican 3, luego se puede parar una y cambiar el puesto la otra, o pararse 2 y ingresar 2 nuevamente. Entonces, y en este caso tenemos entonces también una variación, pero con una condición, de que aquí no se repite porque una persona no puede estar 2 veces en la misma banca. Con las bolas de billar marcadas con los números 2, 5, 7 y 8, ojo, con las bolas de billar marcadas con los números 2, 5, 7 y 8, ¿cuántos números distintos de 3 cifras se pueden construir? Un número podría ser el número 257, otro sería el número 275, y son distintos. Pero yo lo que no puedo armar, como son números que están en bolas de billar, yo no puedo armar el número 255 porque el 5 solamente está una vez. Pero es una variación sin repetición. Combinaciones. Entonces, en las permutaciones participan todos los elementos. Cambia el orden. En las variaciones puede ser menos, igual o más. Importa el orden. En las combinaciones no importa el orden. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos iniciales. El programa de matemáticas tiene 8 preguntas. ¿Cuántos cuestionarios de 5 preguntas distintas puede hacer? Entonces, él tiene 8 preguntas y va a armar cuestionarios de 5 preguntas. Entonces, puede tener la pregunta la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Si el orden de la pregunta la cambia, por ejemplo, la 5 la mete de primero y la 1 de cuarto, estando las 5 preguntas, pues el cuestionario es el mismo. Por lo tanto, el orden no importa, pero eso se llama una combinación. Otro, 10 estudiantes son candidatos para armar un comité de 3 personas. ¿De cuántas maneras diferentes pueden elegir el comité? Entonces se tienen 10 personas y escogemos 3 de ellas. La persona 1, la persona 2 y la persona 3. El orden en que se coloquen las 3 personas no afecta en nada al comité, sigue siendo el mismo. Si yo coloco la 1, la 2 y la 3, o la 3, la 2, la 1, es el mismo comité, no cambió nada, no importa el orden, es una combinación. En una bodega hay 5 tipos diferentes de helados. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 helados? Entonces, dice que hay 5 tipos diferentes de helados. Una persona puede llegar allá y coger del primer sabor, puede escoger 2 y de otro sabor 2. El orden en que los escoja no tiene que ver absolutamente nada, de todos modos siguen siendo los helados que escogió. 4 helados. Ejemplos de identificación. Lo que estamos haciendo en esta primera clase es simplemente identificar si es una permutación, una combinación o una variación. Observemos aquí. Aquí
están los números del 2, el 3 y el 5, los dígitos 2, 3, 5 y acá están los mismos dígitos 2, 3, 5, pero están en bolas de billar. Acá este 2 puede colocarse infinitas veces, el 3 también, el 5 también, acá no, porque solamente aparece este 2 en esta bola. Acá el 2, como es de la teoría matemática, está infinitas veces. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos pregunta. ¿Cuántos números distintos de dos cifras se pueden hacer con los dígitos dados? Entonces, con estos de aquí, ¿cuántos se pueden hacer? Pues se pueden hacer, miremos, el número 23 se puede hacer, pero también se puede hacer el 22 porque este lo puede repetir, aquí no hay problema en la teoría matemática. O el 33, o o el 35, o el 55. Por lo tanto, diríamos que es una variación, cuando se trabaja con esto sería una variación con repetición. En el lado de acá, el 2 solamente está una vez, el 3 una vez y el 5 una vez. Un número sería 23, el otro sería 32, pero aquí no puede armarse el 22 porque solamente aparece aquí una sola bola con el 2. Por lo tanto, sería una variación, pero sin repetición. Continuemos identificando ejemplos. ¿Cuántos ordenamientos se pueden hacer con los dígitos dados? Ordenamientos. Esto se habla de permutaciones ya. Entonces, ¿cuántos ordenamientos se pueden hacer? Entonces, con ellos, entonces es una permutación. Aquí no hay elementos repetidos, es una permutación sin repetición. Porque no está repetido en ninguna de las cifras. Acá lo mismo. Entonces también se convierte en una permutación sin repetición. Sigamos otro ejemplo. ¿Cuántos números distintos de tres cifras se pueden hacer con los dígitos dados? Acá se puede hacer el número 235 son de tres cifras, pero se puede hacer el 222. Porque como este, ya les dije que este puede repetir, el que no puede repetir el de acá. Por lo tanto, acá números de tres cifras que pueden hacer con estos dígitos, entonces es una variación con repetición. Ahora miremos acá, entonces tenemos 2, 3, 5. El número 235 se puede armar, pero el número 233 no se puede, este no se puede repetir. Entonces una variación sin repetición. Coloquemos otro ejemplo. ¿Cuántos números distintos de cuatro cifras se pueden hacer con los dígitos dados? De cuatro cifras, entonces yo tengo que hacer, por ejemplo, un número podría ser 2, 3, 5 y 5. 2355. Estoy repitiendo y he tomado más elementos. Entonces una variación con repetición. Acá son de cuatro cifras, 2, 3, 5, no hay más, no puedo hacer números de cuatro cifras. En este caso no se pueden hacer. Seguimos. Tomemos este ejemplo. Tenemos los dígitos 2, 5, 7 y 8. Recuerden que cuando son los dígitos yo puedo repetir el 2 varias veces, el 5 también, el 7, a no ser que me digan algo diferente. ¿Cuántos números de tres cifras se pueden hacer? Entonces un número podría ser 257, el otro 255, otro 222 y se pueden repetir. Entonces es una, como son, acá me dieron 4, acá son de tres cifras, es una variación con repetición. Seguimos, otro ejemplo, tenemos los dígitos 3, 3, 5, 5 y 5. ¿Cuántos ordenamientos? Mire que son ordenamientos, participan todos 5. ¿Cuántos números de estos? ¿Cuántos ordenamientos se pueden hacer con estos dígitos dados? Entonces, como es un ordenamiento, se trata de una permutación. Pero observe que está repetido el 3 y está repetido el 5, por lo tanto es una permutación con repetición. Sigamos por aquí. Tenemos las bolas de billar con los números 8, 1, 7 y 3. ¿Cuántos números distintos de dos cifras se pueden hacer? Con dos cifras podría ser el 81, el 18, pero no puede ser el 88. Como se trata de menos números, entonces es una variación, pero sin repetición. Aquí tenemos, con las personas de la gráfica, son 4, con las personas de la gráfica, ¿cuántos comités distintos de 3 personas se pueden formar? Por ejemplo, aquí vemos a un varón y 3 mujeres. Estas 3 mujeres se pueden cambiar de orden y es el mismo comité. Un comité formado por las mujeres no importa dónde se coloque cada una de ellas. Por lo tanto, como no importa el orden, se trata de una combinación sin repetición. Camila debe comprar 3 helados. ¿De cuánta manera lo puede hacer? Entonces Camila puede ir allá. Digamos que estos son helados de mora, de vainilla, de chocolate y de limón. Entonces Camila va a comprar 3 helados. Puede comprarse 3 de mora. O puede comprarse 2 de mora y uno de vainilla. Primero pide lo de mora, luego lo de vainilla, o lo de vainilla, luego de mora, no importa. O sea que el orden aquí que escojan no tiene que ver absolutamente nada.
Entonces esto es una combinación con repetición porque puede repetir el lado. Combinación con repetición. Miremos aquí, en la tienda solo hay carritos de la figura para la venta, o sea, solamente están estos 4 carritos, no hay más, y de 2 colores. ¿De cuántas maneras puede comprar un niño 3 carritos? Entonces un niño va y compra 3 carritos. Digamos que se enamoró de los colores de la bandera de Colombia, entonces compra amarillo, azul y rojo. Entonces él va a comprar 3 carritos, entonces puede escoger amarillo, rojo y azul, pero si los cambia de orden acá, el azul, el amarillo y el rojo, pues son los mismos carros, no cambian, no ha variado en nada. Entonces, como no importa el orden, entonces es una combinación sin repetición. No importa el orden.